Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar de entender en poco texto por qué el hombre una y otra vez no ha comprendido el carácter de Dios y tampoco ha entendido el carácter del enemigo y cómo él obra, ¿verdad? Y una y otra vez ha estado separado de Dios, ¿verdad? En ese matrimonio fracasado, porque no paramos de hablar, las últimas reflexiones hablamos de sin traje de boda. Dios ha tratado en todos los tiempos juntar lo que se había perdido en Edén, ¿verdad? Unir ese matrimonio entre su espíritu y el hombre, el propósito eterno de Dios, recuerden, y que en ningún momento la novia de Cristo, nosotros, no le conocimos en realidad. Creímos conocerlo, pero desgraciadamente no fue así. Y necesitamos comprender por qué, cuál es el problema. Y hoy, una vez más, vamos a profundizar. Os he traído un texto, una reflexión, pocos párrafos, pero creo que sintetiza muy bien una realidad que nosotros no percibimos, no la consideramos y por eso el enemigo nos engaña una y otra vez. La reflexión está titulada "Ninguno puede servir a dos señores" y vamos a ver si entendemos en profundidad este asunto. El simple hecho de que nos negamos a comprender esta realidad, y yo lo he visto a lo largo de los últimos 3 años y tanto, 3 años y medio casi, lo he visto una y otra vez. Cada vez que hemos tratado estos asuntos, este evangelio corrompido que se nos predican en esta iglesia caída, en la Odisea, ha impedido que la gente literalmente puedan comprender su auténtica realidad. ¿Cuál es la perspectiva de Dios, verdad? Así que vamos a tratar de entender en pocos textos esta realidad. Os he traído un texto que es del mismo libro. Recuerden que siempre tenéis el enlace en la descripción del vídeo donde podéis ir en origen. Y del mismo libro me he encontrado un párrafo que necesitamos profundizar porque cambia, yo diría por completo, conceptos. Nos debería de ayudarnos a comprender el carácter de Dios y cómo se manifiesta. Porque estamos sumidos en un gran engaño, mucha gente no comprende cuánta profundidad abarca este asunto. Y nos dice lo siguiente. Dice, con amor indecible nos ha amado nuestro Dios. Y nuestro amor se despierta hacia Él cuando comprendemos algo de la longitud, anchura, profundidad y altura de este amor que sobrepasa todo conocimiento. Es decir, Dios nos ama tanto que no hay vocabulario para que se pueda expresar. Ahora, necesitamos entenderlo bien y en el contexto correcto. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que Dios, siendo amor y justicia, pues este amor sobrepasa la justicia. Es decir, Él nos salvará, da igual de qué modo y qué manera. Y vamos a ver que esto, bajo ningún concepto, es así. Él nos ama, pero no comete injusticia. Por eso nosotros decimos, Dios no puede ser vida y muerte. Y todo aquel que sobrepasa la justicia, eso tiene un castigo.
o consecuencias, para no hablar en esos términos. Tiene consecuencias. Y el amor, por mucho que nos ama, no puede sobrepasar la injusticia. Lo vimos en la reflexión anterior o reflexiones anteriores, que necesitamos entrar en esta relación de matrimonio con Dios. Hoy lo vamos a ver de nuevo, ¿verdad? Por lo tanto, el amor jamás sobrepasará la justicia. La justicia y el amor han de caminar en un sendero fino, estrecho, pero correcto. Y cualquier desviación de este camino nos conducirá donde ya estamos. Y esto no volverá a ocurrir. Todos aquellos que no comprenden el carácter de Dios, que es amor y justicia en igual medida, no participarán del reino de Dios. Desgraciadamente, pero yo diría menos mal. ¿Por qué? Porque es que no podemos volver a esta situación, ¿verdad? Dice, por la revelación de la atractiva belleza de Cristo, por el conocimiento de su amor expresado a nosotros, cuando todavía éramos pecadores, el corazón obstinado se derrite y se somete, y el pecador se transforma y se convierte en un hijo del cielo. Y eso necesitamos entender. Cuando dice el corazón obstinado, la mente obstinada por buscar la verdad, buscar a Cristo, Él es el Evangelio, ¿verdad? Esto, dice, el pecador se derrite y se somete, es decir, deja mirarse a sí mismo, y el pecador se transforma y se convierte en un hijo del cielo. Y esto es algo de obligado cumplimiento. Es una experiencia que necesitamos sí o sí pasarla, vivirla, experimentarla. Y aquí un texto que lo puse tan grande y aún lo hubiese puesto mucho más grande. Si pudiera lo escribía con letras de oro en el cielo. Porque esto, si nosotros comprenderíamos esto, este supuesto evangelio que la Odisea cree tener, cambiaría por completo. Dios no emplea medidas coercitivas. Entonces, cuando tú te lees el Antiguo Testamento y allí aparece un Dios castigador una y otra vez, el cristiano debería de hacerse una pregunta. ¿Cómo encaja? Dios no emplea medidas coercitivas con el evangelio que nosotros entendemos. Y eso daría para estudiar mucho. Por eso nosotros necesitamos santificarnos en toda la verdad, porque debemos entender el carácter de Dios y cómo obra. Dice, el amor, el espíritu, es el agente que utiliza para expulsar el pecado del corazón, al enemigo del corazón, de la mente. Por eso es necesario la obra del lugar santo. Necesitamos entrar en este proceso de comprensión de la verdad, y una vez que la verdad ocupa su lugar, el enemigo es echado fuera. Todo engaño, toda falsa doctrina tiene que salir fuera. Esto necesitamos comprenderlo en profundidad, ¿verdad? Dice, por medio de él, ¿de qué? Del espíritu, del amor del espíritu, cambia el orgullo en humildad y la enemistad y la incredulidad frente a la verdad, lo que tratamos de explicar una y otra vez y no se quiere entender, sorprendentemente, frente a lo escrito está,
Yo diría que nuestro pecado hoy frente a los de 1888 es mucho más tremendo, porque nosotros sí tenemos la verdad. Sin embargo, prevalece el vino de Babilonia en contra de lo escrito está. Por eso hay un rechazo tremendo una y otra vez hacia la verdad, hacia Cristo. Por eso no hay un sometimiento a Él y por eso no hay transformación ni una conversión en el Hijo del Cielo. Y esta es la desgracia en la cual vivimos, queridos. No comprender el carácter de Dios y cómo se manifiesta esta obra de transformación. Por medio de él cambia el orgullo en humildad y la enemistad y la incredulidad en amor y fe. Amor, espíritu de Cristo y fe. Esto es imprescindible para los 144.000. Por eso decía yo que los 144.000 tienen unas características únicas frente a toda la historia de la humanidad, con excepción a Jesucristo. Son una generación, una nueva creación en vida, mientras viven. Ellos tienen que experimentar este proceso, ¿verdad? Bien, este fue un texto añadido. Vamos a entrar en nuestra reflexión. Ninguno puede servir a dos señores. Y vamos a entender estos mecanismos, ¿verdad? Cuanto más profundo. Os invito a que estudiéis por vosotros mismos y saquéis vuestras propias conclusiones. Y yo simplemente trato de ayudaros. Dice, Cristo no dice que el hombre no quiera o no deba servir a dos señores, sino que no puede. Y esto quiere decir que aquí o habita el Espíritu de Cristo o habita un otro espíritu. Pero los dos al mismo tiempo es imposible. Esto es una línea de demarcación, que es lo que tratará de explicarnos, que debería de cambiar por completo nuestras vidas. Por completo. Cuando nosotros entendemos esto, porque nosotros creemos que estemos así como en una especie de terreno neutro. Eso no es verdad. Eso es falso. Y viene precisamente porque aquí no habita Cristo. Cuando habita Cristo, nosotros podemos caminar en la verdad. Pero cuando no habita Cristo, un otro espíritu falso que se parece tanto al auténtico, nos gobierna. Y esto es lo que tratará de ayudarnos a entender. Sobre todo, necesitamos entender por qué los pioneros llegaron donde llegaron. ¿Cuál fue la causa? Entendiendo lo que les ha pasado a ellos, deberíamos de entender en qué posición estamos nosotros hoy. Porque como le he dicho, estamos bajo un engaño, el más tremendo de toda la historia de la humanidad. Créame lo que os digo. La grandísima mayoría, la Odisea, está en Babilonia y la defiende a muerte. Porque cree que está en el terreno correcto. Cree que está en el lugar correcto. Y hace muchísimo tiempo era así. Desde hace muchísimo tiempo ya no. Ya no. Por eso Dios se ve obligado a sacar un remanente de aquel remanente con cual tiene que experimentar esta experiencia que tuvo el hombre Jesucristo. Dice, los intereses de Dios y los intereses de las riquezas no tienen unión ni simpatía. Y esto es lo que yo os comentaba hace reflexiones para atrás. ¿Cuál es nuestra plataforma en base a cuál tomamos decisiones todos los días?
Porque aquí nos está diciendo que el Espíritu de Dios, los intereses de Dios y los intereses del mundo, entiéndase, del enemigo, cuando estamos diciendo mundo, sea mundo, la iglesia caída, sea el mundo que está en ignorancia de Dios, estamos hablando de lo mismo. No existe un terreno neutro y lo vamos a ver. Esto es un error, un engaño. O estamos con Cristo o estamos con el enemigo. Dice, justo donde la conciencia del cristiano le advierte. ¿Quién está en la conciencia del cristiano? Porque cuando estamos hablando de la conciencia, estamos hablando del arca del pacto, queridos. Lo que trata de decir que el Espíritu de Dios trata de advertirnos del peligro. Y si estamos en esta onda, lo hace. Siempre lo hace. Lo que pasa es que casi siempre ignoramos esa voz. ¿Verdad? Justo donde la conciencia del cristiano le advierte que se abstenga, que se niegue a sí mismo, que se detenga, justo allí el mundano, ¿cómo? El que está en la iglesia con un falso espíritu, y por eso os decía, esto es una línea fina pero clara de demarcación entre el pueblo de Dios y lo que no es pueblo de Dios. Y no me refiero a iglesia, me refiero a pueblo. Dije, justo ahí el mundano cruza la línea para complacer sus propensiones egoístas. Y por eso Dios nos decía, porque muchas veces nosotros dejamos la sensación de comportarnos como cristianos. La auténtica realidad es que nosotros actuamos como si fuéramos embajadores, dejamos la sensación de que somos, pero Dios sabe exactamente quién soy. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Es porque le amo? ¿Es porque estoy en un proceso real de transformación con su espíritu? ¿O solo estoy haciendo política? Parecer lo que no soy. Y esta es la obra de este espíritu que se le parece tanto al Espíritu de Cristo, pero no lo es. Solo simula ser lo que en verdad no lo es. Dije, a un lado de la línea está el abnegado seguidor de Cristo, al otro, el autoindulgente amante del mundo, el que dice Dios es amor, me salvará, pecamos hasta que Cristo viene y allí Él hará algo, ¿verdad? Porque yo no puedo, Él hará algo. Pero la pregunta clave es, ¿por qué no puedo yo? Mientras Dios me dice que si camino con Él, si me someto a Él, puedo. Entonces aquí empieza la batalla del Armagedón sobre mi mente. ¿Quién gobierna aquí? ¿Quién manda aquí? ¿Es Cristo el poder de Dios? ¿O es un otro espíritu que es autoindulgente, amante del mundo, complaciendo a la moda, dedicándose a la frivolidad y mimándose con placeres prohibidos? Esta es la línea de demarcación en quién gobierna aquí. ¿Tengo el arca del pacto o no? ¿Gobierna Cristo o gobierna un otro? ¿Y cómo puedo saber? Por los frutos, dice. Al otro lado, dice, el autoindulgente amante del mundo, complaciendo a la moda, a lo que está al día, ¿verdad? La moda del día, dedicándose a la frivolidad y mimándose con placeres prohibidos, dice, a ese lado de la línea no puede ir
el cristiano. ¿Por qué? Porque está en el lado de la línea que es terreno del enemigo. Mientras tú te declaras soldado de Cristo, peleando en esa batalla del Armagedón contra el enemigo. Pero nosotros utilizamos las armas del enemigo, su plataforma de pensamiento, su doctrina, mientras creemos pelear con él, en realidad estamos peleando a favor de él, en contra de Cristo. En eso consiste esa perversidad. Y este es este hombre que está en la boda, pero sin el traje. Y esto necesitamos comprenderlo, por mucho que no nos guste. Esta experiencia no hay un camino más corto, evitarla, no se puede, no existe. No hay forma, no hay atajo, ¿verdad? Que no me venía la palabra. No existe un atajo para esto. O le permitimos a Cristo que gobierne, o gobernará un otro, no pide permiso, y hará lo que vemos. Y estos son los frutos de cuando el otro está aquí. Por eso a mucha gente no le gusta. ¿Por qué? Pues que el enemigo huye de toda esta verdad. El enemigo le gusta, indulgente amante del mundo, complaciendo a la moda, dedicándose a la frivolidad y mimándose con placeres prohibidos. Y estos son los frutos de quien gobierna aquí. Mientras declaramos ser soldados de Cristo, peleando con Él, y la realidad es que estamos en las líneas enemigas, peleando contra Cristo. Dice, nadie puede ocupar una posición neutral. Esto no existe. Y mucha gente piensa que sí. Esa línea de posición neutral no existe, es falso. Es este espíritu que gobierna nuestra mente y no para de engañarnos. Dije, no hay clase media que ni ame a Dios ni sirva al enemigo de la justicia. Eso no existe. O gobierna Cristo, y esto se tiene que ver por frutos, o gobierna el enemigo y se verá por frutos. Dice, Cristo ha de vivir en sus agentes humanos y obrar a través de sus facultades. ¿Entendéis de lo que se estaba hablando? Y actuar por medio de sus capacidades. Actuar por medio de sus capacidades. Su voluntad debe someterse a la de Él. Deben actuar con su espíritu. Entonces, ya no son ellos los que viven, sino Cristo el que vive en ellos. Pero para poder llegar a esta experiencia, mis amados, necesitamos estar santificados en la verdad. Si nosotros no entendemos cuál es el carácter de Dios, cuáles son las líneas, la plataforma, en base a qué tomamos decisiones en cada momento, nosotros mientras creemos ser de Cristo, Cristo en Apocalipsis 3 nos dice que Él está a la puerta. No está dentro. Dentro está un otro. Y ni siquiera lo sabemos. ¿Pero por qué no lo sabemos? Porque no nos hemos santificado en toda la verdad. Y si no nos santificamos en toda la verdad, no podemos participar del día de la expiación, queridos. Necesitamos el traje. Por eso dije yo que no hay un atajo. No hay forma de evitar eso. O tenemos esta experiencia real con Cristo y entramos en la batalla peleando con Cristo, con su espíritu, y el yo y el mundo han muerto. O nos gusta el mundo, o el yo prevalece, y entonces Cristo, muy amablemente, se retira. ¿Verdad? Es como cuando tú andas con una novia
Le declaras amor eterno, que es la primera en tu vida, pero mientras caminas con ella, estás mirando otras mujeres. ¿Y qué diría la novia? Oye, amigo, ¿a quién estás engañando? Tú no me amas. Tú no me amas. Y eso es lo que hace Cristo. Si es el número uno, si en verdad le amamos, le seguimos. Y no tenemos ni mente, ni ojos, ni oídos para otra cosa. Le permitimos que gobierne. Mientras a nivel declaración decimos que somos de Él, pero mientras tanto estamos mirando al otro lado de la línea porque nos gustan las cosas de este mundo, la oferta que nos ofrece un otro, Cristo diría, lo siento, pero no me amas. Y yo en esa dualidad no puedo caminar. Me retiro. Es así como funciona esto, mis amados. Por eso necesitamos santificarnos en la verdad. Porque nosotros creemos saber, pero la auténtica realidad y nuestra real experiencia es que estamos bajo engaño. Ni sabemos quién es nuestro Dios, ni sabemos quién nos gobierna, ni sabemos la verdad. Estamos viviendo una distopía, como no paro de decirlo una y otra vez. Y no os cuento lo que me ha costado entender esto. No os cuento. Porque uno tiene que pelear con uno mismo. Hemos sido educados a ser egoístas, vivir bajo la ley del egoísmo. Me merezco, me lo he trabajado, es mío. Y toda esta plataforma de pensamiento es una negación del poder de Dios, de la ley de Dios, de cómo obra Él, ese amor abnegado, que no pregunta. Ayer, no sé si es bueno, pero quiero daros este ejemplo, ¿verdad? Porque necesitáis entender realidades. Ayer un amigo, y es anciano de mi iglesia, ¿verdad? De la iglesia donde participo, un compañero, me mandó el caso de una persona que tiene problemas con el corazón y se tiene que operar rápidamente. Y me pidió, Gabriel, si puedes ayudarme, te pido por favor que me ayudes. Y es una persona a la que amo y respeto muchísimo. La verdad es que no tengo dinero. Siempre lo he dicho. Solo tenía en la cuenta, creo que 140 euros. Pues hice una donación porque era una campaña de GoFundMe, creo que es, GoFundMe. Entonces, de estos 140 euros, doné 50. Bueno, doné 40, pero hay unos costes ahí, pues son casi 50. Este es el amor del cual tenemos que demostrar, queridos. No tengo dinero, pero ¿sabéis lo que tengo? Fe. Tengo a Cristo, y Cristo me ha demostrado una y otra vez que cuando menos me lo esperaba, cuando menos no pensaba, no esperaba, ni lo olía de dónde me iba a venir la ayuda, Él lo ha enviado. ¿Quién es el único que conoce mi realidad, mi necesidad? ¿Quién soy yo de verdad? ¿Quién es? Cristo. Pero ¿sabéis lo que necesita Cristo? Que yo dé el primer paso. Que la fe se manifieste. Y cuando la fe se manifiesta, Él obra. Me lo ha demostrado una y otra vez.
No os digo que no me ha costado entender esta realidad, porque yo, como todos vosotros, o como la gran mayoría, pues miramos de una manera egoísta. Todo hombre sano de juicio diría, oye, tengo una familia, solo tengo 140 euros en la huerta, en la cuenta, y mi huerta este año no me trae casi nada de beneficio, nada. Lo normal sería decir, oye, tengo que mirar primero por mí, por mi familia. Pero ¿bajo qué plataforma de pensamiento es ese pensamiento? ¿Es ese amor abnegado que no pregunta, que actúa? ¿O es la ley del egoísmo, del miedo, del porvenir y decir, estoy justificado en no dar mis últimas moneditas? ¿Verdad? Perdón, he hecho esta señal sin querer, luego me di cuenta. Perdonad. Sin pensar, actúa. Porque en el otro lado del mundo, un hombre está entre la vida y la muerte. Un hombre que tiene sueños, tiene esperanzas, tiene familia, tiene hijos. Esa es la ley del amor abnegado. No hace preguntas. Aunque mi amigo me mandó un mensaje que luego lo compartí con mis hermanos en Telegram, y él sabe mi condición y decía, si no puedes no pasa nada, solamente ora. No le pregunté nada en absoluto. Él decía, si quieres saber más detalles de quién es la familia, quién es la persona y tal, llámame y pregúntame. Te contestaré gustosamente. No era necesario, porque yo sé quién es mi hermano y mi amigo. Yo le conozco. Y él me conoce. Y yo entendí que si me mandó a mí este mensaje, es porque confiaba, sabía, me conocía, que yo haría lo necesario. Y es lo que hice. De esto nos está hablando Cristo, mis queridos. Es mirar por fe, entrar en el lugar santísimo y entender que allí, lugar santísimo, si lo he dicho bien, que allí está mi Señor y allí está mi Padre. Y que mi confianza está en ellos. Ellos saben, como yo, qué necesito. De hecho, creo que lo saben mucho mejor que yo. Porque mi Padre puede ver el final desde el principio. Yo no puedo ver ni un minuto de aquí en adelante. Pero por fe, yo sé que Él hará lo necesario. Yo le conozco. Yo sé quién es. Y esta experiencia nos pide Cristo que tengamos con Él. Confíen en mí. Caminen, confíen en mí. No te va a faltar nada. Nada. Confía en mí. Y no es fácil, queridos, cuando el mundo, el enemigo, nos ha educado bajo su ley del egoísmo. Esto es algo que la gran mayoría de los que se llaman cristianos carecen de esta experiencia real. La gran mayoría. Dice, el que no se entrega enteramente a Dios, y eso es lo que hace el amor abnegado, no pregunta, confía, obra, actúa. Dice, el que no se entrega enteramente a Dios está bajo el control de otro poder, escuchando otra voz cuyas sugerencias son de un carácter enteramente diferente.
Y este es el engaño maestro del enemigo, queridos. Actúa como si fuera Cristo. De hecho, se coloca como si fuera Cristo. Se hace a sí mismo Dios. Y nosotros, nuestra tarea es identificar esta obra, esa sutil obra, perverso engaño. Y no es tan difícil como creéis. Es muy fácil. Ley del amor abnegado, que cuando hay necesidad, solo actúa, no pregunta, ni espera nada, solo actúa. Pero la ley del egoísmo pregunta 10 veces, repregunta 100 veces, duda 1000 veces y no hace nada. Es fácil de reconocer estos frutos. Cuando lo digo yo, que he pasado por esta experiencia y comprendo la realidad. He pasado este proceso de santificación para poder entender esta obra perversa. Pero esto no era tan fácil hace no tanto tiempo atrás. Por eso yo sé cómo piensa mucha gente, aún estando en la iglesia. Es una dura experiencia, queridos. Este camino de ir a la cruz, de morir uno a sí mismo, es una dura experiencia. Pero es una experiencia imprescindible y necesaria si queremos tener el traje a Cristo. De otro modo, en esta distopía que vivimos, nos vamos a encontrar, mis queridos hermanos y hermanas, fuera de la boda del Cordero. No pasaremos en el reino, queridos. No pasaremos. Y necesitamos entender esta profunda realidad. Dice, el servicio a medias coloca a la gente humana del lado del enemigo como aliado exitoso de las huestes de las tinieblas. Allí está la Odisea. Ahí están cuando la sierva decía, ni uno de 100, pues 99 están en este servicio a medias. Y ahora que os lo cuento, espero que podáis daros cuenta, mis queridos. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Cómo obra? Y no piensen desde la perspectiva de este mundo, queridos. Piensen como si fueran en el reino de Dios. Pregúntese cómo funciona el reino de Dios bajo esta plataforma de Cristo, donde me despierto por la mañana, voy a hablar en términos de este mundo, ¿verdad? Y mi único pensamiento, mi único propósito es, ¿dónde hay necesidad? ¿Qué puedo hacer por ti? Esta es la ley del amor abnegado, queridos. Eso es lo que Dios espera ver en nosotros. La comprensión de cómo funciona su plataforma. ¿Por qué es inquebrantable? ¿Por qué el egoísmo no tiene cabida en el reino de Dios? Porque todo funciona en una armonía perfecta. Nadie se mira a sí mismo. Nadie piensa en sí mismo. Sin embargo, nadie tiene necesidad. Porque cualquier necesidad es suplida inmediatamente. Inmediatamente. ¿Cómo saben esto? ¿Cómo sabemos esto? Miren a Jesucristo. Mírenlo. Y lo entenderéis. Pero no antes de entender la plataforma en la cual obra Dios. Y entender la plataforma perversa en la cual obra el enemigo. Por esto este mundo viven como viven
Un 30% del planeta viven regular y el resto del planeta están viviendo minuto a minuto, día a día, con miedo, con hambre, con necesidad constantemente. Esta es la plataforma del enemigo. Esta es la supuesta libertad prometida. Este es el engaño perverso y la distopía en la cual vivimos. Y el llamado de Dios es: acépteme a mí, déjeme que yo gobierne vuestra mente y veréis lo que nunca habéis visto. Y esta tiene que ser la experiencia de los 144.000, el pueblo final. Por eso terminaba la reflexión anterior y decía: ¿dónde está este pueblo? ¿Dónde está este pueblo que vive bajo esa plataforma? ¿Dónde está? Más allá de unos poquitos, y entiéndame, estoy hablando de principio, nunca trato de ofender a nadie, sino que trato de despertar, queridos, que podamos entender la perversidad de la vida que llevamos. ¿Quién gobierna aquí? ¿Bajo qué plataforma vivimos, queridos? Porque eso marcará nuestro destino eterno. El servicio a medias coloca al agente humano del lado del enemigo como aliado exitoso de las huestes de las tinieblas. Mientras va a la iglesia, mientras lee la Biblia, mientras se pone de rodillas a orar, mientras cree hacer cosas, pero no entiende cómo obra este espíritu engañador, queridos. Bajo la ley del egoísmo, en el mismo medio de la iglesia, queridos. Así es como obra. Y hasta que no entendemos esta desgraciada realidad, nosotros bajo ningún concepto podemos llamarnos pueblo de Dios. Bajo ningún concepto. Sin saber, en nuestra ignorancia, y digo ignorancia porque es una ignorancia porque no nos hemos santificado en la verdad. Hemos estado esperando que otros nos cuenten su verdad. Pero no sabemos que los otros están bajo esta plataforma, queridos. Por eso 1888. Por eso la realidad que vivimos hoy. Dice: cuando hombres que pretenden ser soldados de Cristo se comprometen, con la confederación de Satanás y ayudan a su lado, demuestran ser enemigos de Cristo. Y yo preguntaría, en medio de la iglesia, no me voy al mundo ahí fuera, gente que ni siquiera conocen a Cristo, en medio de la iglesia, y le preguntas sobre esta realidad, y todos negarían, todos creen servir a Cristo, pero no entienden este camino estrecho, queridos. No conocen el carácter de nuestro Dios, no conocen su plataforma existencial, eterna, y viven bajo esa distopía que yo os comento una y otra vez. Nosotros creemos servir a Cristo, pero no le conocemos, queridos, porque nuestros frutos declaran, gritan en cuatro vientos quiénes somos de verdad. Esta es la realidad. Y si queremos ser los 144.000, tenemos que mirarnos en este espejo, queridos, hacernos preguntas. ¿Quién soy yo? ¿A quién sirvo de verdad? ¿Con qué espíritu estoy caminando? Porque créanme, queridos, no es fácil entender y sobre todo aceptar esta realidad. Muchos creemos ser, pero la profunda realidad es que no somos de Cristo, queridos. No lo somos.
Cuando hombres que pretenden ser soldados de Cristo se comprometen con la confederación de Satanás, ¿cómo se comprometen? Les gusta este mundo, viven bajo la ley de este mundo y ayudan a su lado, demuestran a Dios que su ley no sirve de nada, no es buena. Es mucho mejor la ley del egoísmo. Me pongo a mí en primer lugar. ¿Qué? Si pasa al otro lado del mundo, pues si se muere ya ni me entero. Hemos llegado a ser inmune al sufrimiento, a la necesidad, porque en la tele y en todos los medios vemos la muerte todos los días. Hemos llegado a normalizar esta desgraciada realidad, queridos. Este es el mundo prometido, esa libertad prometida por el enemigo en Edén. Y nosotros hemos llegado no solo a aceptar, sino a normalizar esta desgraciada realidad. Dice, traicionan confianzas sagradas. ¿Cuál es esa confianza sagrada, queridos? Dios del universo puso su confianza en nosotros. Él dijo que habrá una generación final que demostrará que la ley de Dios es buena, igual que el hombre Jesucristo. Pero vuelvo a preguntar, ¿dónde está este pueblo, queridos? ¿Dónde está este pueblo? ¿Vosotros lo veis? Traicionan confianzas sagradas, forman un vínculo entre Satanás y los verdaderos soldados, de modo que por medio de estas agencias el enemigo trabaja constantemente para robar los corazones de los soldados de Cristo. Y esto es lo que estamos haciendo en la iglesia, queridos. Cuando vemos normalizar el engaño, el egoísmo, querer ser primeros y hacer todo tipo de perversidades, hasta las almas más sinceras, las mentes más sinceras, nuestros propios hijos, llegan a normalizar esta dramática distopía. Y ni nosotros, ni nuestros hijos, ni los hijos de nuestros hijos llegarán alguna vez a ser este pueblo en cual el mismo Dios puso su confianza. Generación tras generación le traicionamos, queridos. Le traicionamos. Dios espera esta novia. Una novia que confíe plenamente, totalmente, una vida enteramente consagrada a mi Señor. Pero vuelvo a preguntar, ¿dónde está este pueblo, queridos? ¿Dónde está este pueblo? El baluarte más fuerte del vicio en nuestro mundo no es la vida inicua del pecador abandonado o del marginado degradado. Nosotros creemos que ellos son desgraciados. Pero cuando tú entiendes la plataforma en la cual actúa Dios y la plataforma en la cual actúa el enemigo, y cuando entiendes que el enemigo está en medio del supuesto pueblo de Dios, en sus anchas, ¿quién es más desgraciado? ¿El que vive bajo un puente por fe día a día? ¿O el que está en medio de la iglesia y cree servir a Cristo, pero en realidad sirve al enemigo? ¿Quién es más desgraciado, queridos? Es esa vida que por lo demás parece virtuosa, honorable y noble, pero en la que se fomenta un pecado, se consiente un vicio. Para el alma que lucha en secreto contra alguna tentación gigantesca, temblando al borde mismo del precipicio, en medio de la iglesia,
Tal ejemplo es una de las más poderosas seducciones para pecar. El mundo nos miran a nosotros, profesos soldados de Cristo, y dice, queremos saber cómo viven ellos. Y cuando vienen en medio de nosotros, se dan cuenta que somos peores, mientras declaramos ser mejores. ¿Por qué? Porque somos tan egoístas o más como ellos. No ven nada diferente, solo formas, declaraciones, intenciones, pero desprovistas de una experiencia real. Dice, tal ejemplo es una de las más poderosas seducciones para pecar. El que dotado de elevados conceptos de la vida, la verdad y el honor, transgrede sin embargo voluntariamente un solo precepto de la santa ley de Dios, ha pervertido sus nobles dones en un señuelo para el pecado. Un señuelo para el pecado. Todos los que me ven y saben quién soy, quedan engañados, entrampados por mi mal ejemplo. El genio, el talento, la simpatía, incluso las acciones generosas. ¿Cómo? Incluso las acciones generosas y bondadosas pueden convertirse en señuelos de Satanás para atraer a otras almas hacia el precipicio de la ruina en esta vida y en la venidera. No lo sé si entendéis la perversidad de esta distopía que vivimos, queridos. Mientras declaramos ser de Cristo, nos comportamos como verdaderos y auténticos hijos del enemigo. Duele, lo sé, más me duele a mí, Pero alguien tiene que colocar el espejo en su sitio correcto y que todos podamos mirarnos. ¿Quién soy de verdad? Más allá de mis declaraciones, mis intenciones, mis apariencias. ¿Quién soy de verdad ante el espejo? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, el Espíritu del Padre no está en él. Y entonces, ¿de quiénes somos, queridos? ¿De quiénes somos? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Lo recalco, no proviene del Padre, sino del mundo, de un otro espíritu. Espero, mis amados, que tengáis la valentía de colocaros ante el espejo y hacer las preguntas honestas y correctas para que, santificándonos en toda la verdad, podamos tener el privilegio de participar de la boda del Cordero, de tener ese traje tan necesario, tan indispensable. Dijo mi guía, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñáis y iluminará la tierra con su gloria. Aquí termina nuestra reflexión, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender nuestra auténtica realidad, su perspectiva, su realidad. Y entendiendo, hagamos una elección. Caminemos con Cristo. Murramos al mundo.
Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día. En todo lo que os he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.